Amados hermanos, hoy titulamos el mensaje de esta tarde Ministerio de Pablo. Y vamos a considerar el versículo 25 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Vamos a dividir el mensaje en tres partes. La primera, los beneficiarios del ministerio de Pablo. La segunda, el origen del ministerio de Pablo. Y en tercer lugar, el medio principal del ministerio de Pablo. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 24. Casi termina el versículo 23 diciendo: del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor del Evangelio, dice. Y ahora dice en el versículo 24: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Versículo 25. Del cual yo llegué a ser servidor, según la dispensación de Dios que me fue dada, para completar con vosotros la palabra de Dios. En primer lugar, los beneficiarios del ministerio de Pablo. Está hablando de la Iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor. El ministerio de Pablo. Pablo había dicho ya que era ministro, es decir, servidor de Cristo. Ya ha dicho que es ministro también, servidor del Evangelio. Y ahora dice que fue hecho ministro de la Iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor, es decir, diáconos en griego, sirviente, mesero, es decir, el que sirve a las mesas. Ese es el significado original de la palabra diáconos. Servidor, sirviente, mesero, el que sirve a las mesas. Aquí Pablo nos dice dos cosas. En primer lugar, que es servidor. Y en segundo lugar, que es servidor de la Iglesia. Es servidor y servidor de la Iglesia. Algunos dicen: yo sirvo al Señor. Qué bien, pero es que no se puede servir a la cabeza sin servir al cuerpo. El Señor se arrodilló, acordaos, y lavó los pies de sus discípulos para darnos ejemplo. ¿Qué digo yo? Para lavarle los pies, para fregarle los pies, aquellos sucios pies de la polvorienta Palestina. Se los fregó. Primeramente, quiero hacer unas definiciones rápidas para encuadrar nuestro comentario sobre este texto y el ministerio de Pablo, a modo de introducción, como si fuera una introducción. En primer lugar, definir y distinguir lo que es la Iglesia universal de lo que es una pequeña iglesia local. La Iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes que componen el cuerpo de Cristo. Es decir, el conjunto de todos los salvos, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Si os fijáis en la definición, la Iglesia es tan solo una parte de todos los salvos de la historia de la humanidad. El conjunto de los salvos de la humanidad incluye, en primer lugar, a los santos del Antiguo Testamento, hasta el día de Pentecostés. En segundo lugar, a la Iglesia, es decir, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Y en tercer lugar, a los santos posteriores al arrebatamiento, desde el arrebatamiento de la Iglesia, pasando por la gran tribulación y por el milenio, los santos de ese periodo. En cuanto a una iglesia local, una pequeña iglesia local en comparación con la única iglesia universal y espiritual de Cristo. Una iglesia local es un conjunto de personas que profesan creer en Cristo, que han sido bautizados, que están organizados para llevar a cabo la voluntad de Dios y glorificarle.
Notemos lo siguiente. En primer lugar, que es un conjunto de personas, ¿no? La iglesia local es un conjunto de personas. Una persona sola es un creyente, pero no puede ser una iglesia, ¿no? ¿Verdad? Un conjunto de personas que profesan creer en Cristo, que profesan, que dicen creer en Cristo, ¿no? Se excluyen aquellos que no profesan la fe en Cristo. Puede que la profesión de fe no sea genuina, pero se tiene que hacer. ¿No? Todos profesan creer en Cristo, si no, no asistirían a la iglesia, pero no todos serán necesariamente salvos. Aquí está la diferencia entre la iglesia visible, la que se ve, y la iglesia invisible, la iglesia espiritual y real de Jesucristo. Así que un conjunto de personas que profesan creer en Cristo y, en tercer lugar, que han sido bautizados. Independientemente del modo del bautismo, es claro que en el Nuevo Testamento no hallamos miembros que no hayan sido bautizados. El bautismo es, entre otras cosas, el rito de entrada en la iglesia local. En cuarto lugar, que están organizados. Una iglesia siempre tiene algún modo, algún tipo de organización. Y en el Nuevo Testamento se instituye la organización lo más pronto posible. Acordémonos, por ejemplo, de Hechos capítulo 14 y versículo 23. Y en quinto lugar, que están organizados con un propósito, para llevar a cabo la voluntad de Dios y glorificarle. Una iglesia existe con un propósito, hacer la voluntad de Dios. Y esto incluye varias cosas: reunirse, observar las ordenanzas, evangelizar, edificar a los creyentes, adorar, dar, ministrar a los diferentes grupos de edades, etc. Y todo bajo el único fin, el fin supremo de glorificar a Dios. Así que una iglesia local es un conjunto de personas que profesan creer en Cristo, que han sido bautizados, que están organizados para llevar a cabo la voluntad de Dios y glorificarle. Bien, otra definición y otra distinción: oficios y ministerios. Oficios y ministerios. Los dones espirituales pertenecen al organismo de la Iglesia. Los oficios, sin embargo, pertenecen a su organización. Por tanto, una iglesia existe aún antes de que sean nombrados los oficiales de ella, los oficiales de la iglesia. Ahora veremos cuáles son. Todos tenemos algún don espiritual, pero no todos ejercemos un oficio en la iglesia. En cuanto a los dones, no hay distinción de sexos, pero los oficios de apóstol, anciano y diácono están reservados a los hombres. Una mujer puede ejercer el don, puede tener el don de pastor y ejercerlo, pero no puede tener el oficio de pastor y dedicarse al pastorado. Los dones pueden ejercerse dentro y fuera de la iglesia, los oficios solo dentro de la misma, solo dentro de la iglesia. En cuanto a los oficios, encontramos tres oficios en la iglesia: apóstoles, ancianos y diáconos. Los apóstoles y sus delegados apostólicos, por ejemplo, Timoteo y Tito; los ancianos, también llamados pastores u obispos; y los diáconos. ¿Apóstol es oficio o es don? Apóstol es oficio, es don. Pues es oficio, el oficio de apóstol, y es también don de apóstol. Pero ambos cesaron en el primer siglo. Cuarto lugar, distinción entre talento, don y ministerio. Ya nos vamos acercando a nuestra palabra, ministerio, porque el título es El ministerio de Pablo.
Un talento es una capacidad o habilidad natural dada por Dios, resaltando lo de natural. Toda persona, creyente o no, tiene varios talentos. Por ejemplo, existe el talento musical, el talento para los deportes, el talento para las habilidades intelectuales, el talento para la enseñanza, el talento para hablar. Son pues destrezas naturales con las que nacemos, que no debemos de confundir con los dones espirituales. Un don espiritual, por su parte, es una capacidad sobrenatural, no natural como el talento, sino sobrenatural, dada por el Espíritu Santo al creyente en el momento de creer para, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la Iglesia. Todo creyente tiene por lo menos un don, por lo menos. Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. No hay evidencia en la Biblia de que los dones estén limitados por razón del sexo, excepto el de apóstol, que ya, como dijimos, no existe. Los dones pueden hacer uso de los talentos naturales. Por ejemplo, un creyente con el don de evangelista puede hacer uso de su talento natural para el arte, para hablar, para la música y utilizarlo como una herramienta de evangelización. Pero no es la misma cosa. En cuanto a la relación de los dones, la clasificación de los dones, vamos a realizarla rápidamente, sin pararnos. Vamos a hacer la siguiente relación de dones. Una relación de 18 dones. En el Nuevo Testamento se mencionan 18 dones espirituales. Sabiduría, conocimiento, apostolado, profecía, discernimiento de espíritus. Estos 5 primeros son llamados dones revelatorios. Fe, sanidades, milagros, lenguas e interpretación de lenguas. Estos 5 siguientes se llaman dones confirmatorios de los dones revelatorios. Y estos 10 primeros pertenecen a la infancia de la Iglesia. Es decir, desde el día de Pentecostés, en el año 29 después de Cristo, hasta el año, aproximadamente el año 95, en que Juan escribió el libro de Apocalipsis y se concluyó la revelación del Nuevo Testamento, el canon, el conjunto de libros del Nuevo Testamento. Número 11. Evangelismo, enseñanza, pastorado, pastoreo y exhortación. Estos 4 son denominados dones orales. Dones orales. Y los siguientes, ayuda, misericordia, dar y administración, son denominados dones auxiliares de los orales. Y estos últimos pertenecen no solo a la infancia de la Iglesia, sino a la edad adulta de la Iglesia y están vigentes hoy en día. Bien, vimos lo que es un talento natural, lo que es un don espiritual y ahora vamos a ver lo que es un ministerio en la Iglesia. Porque vamos a hablar del ministerio de Pablo a la Iglesia. Ministerio, la palabra ministerio en el original significa servicio. Servicio. Por un lado, en general, el ministerio tiene que ver con el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades cristianas. Y por otro lado, en particular, el ministerio tiene que ver con el ejercicio de nuestro don para la edificación de la Iglesia. Acordaos de Efesios 4, versículos 11 al 12. Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras a o para el equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Los santos, hombres y mujeres, somos ministros, llamados a servir como individuos y también como familias, como individuos y como familias. Pongamos un ejemplo. Primera de Corintios 16:15. Dice allí Pablo: sabéis que la casa de Estéfanas es primicias en Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos. No solo Estéfanas estaba dedicado al servicio de los santos, sino que toda su casa, toda su familia se dedicaba al servicio de los santos. Aunque nuestro servicio en la Iglesia deberá ser la expresión de nuestros dones y talentos, es importante notar que lo primero que la Biblia demanda para servir en una posición reconocida en la Iglesia no son habilidades, sino madurez, espiritualidad, santidad, carácter, conducta, testimonio. No habilidades, sino todo esto que hemos dicho. Dicen Hechos 6, 2 al 4. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, está la palabra, para servir a las mesas, dijeron los apóstoles. No es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque no tenemos tiempo para todo. Así que, hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio, también al servicio, pero en este caso, y al servicio de la palabra. El servicio en la visitación a los desanimados, enfermos o presos, en el evangelismo, el discipulado, la alabanza, la exhortación, la amonestación o el ánimo, es responsabilidad de todos y cada uno de los creyentes. Pero si alguien va a servir en un puesto en la iglesia, tenemos que mirar con cuidado, la madurez de su carácter y su buen testimonio dentro y fuera de la congregación. Resumiendo, ministerio significa servicio y ministro significa servidor. Jesucristo es el ministro por antonomasia, por excelencia, nuestro mayor ejemplo. Como dice bien en Mateo 20:28. Dice: no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ministerio, pues, en su sentido amplio, es todo servicio reconocido, instituido y encomendado por la Iglesia, ejercido en base al don o dones espirituales recibidos o habilidades naturales o adquiridas, y realizado para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, dicho esto, dice en la primera oración, la primera frase del versículo 25, de la cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. En el griego, diáconos. De la cual yo llegué a ser diáconos, servidor. En esta misma palabra, diáconos, en 1 de Pedro 4:11 se traduce por sirve. En 2 de Corintios 11:8 por servicio. En Romanos 16:1 por servidora. En 1 de Timoteo 3:8 por servidores. En griego, diaconía significa servicio. Diáconos significa servidor. Y diaconeo significa servir. El significado básico de estas 3 palabras se orienta, como veis, fundamentalmente hacia el servicio. Hacia el servicio. A través de los siglos, en la creciente institucionalización de la Iglesia, estas sencillas palabras sufrieron una transformación. Por ejemplo, la palabra diaconeo, servir, llegó a señalar la actividad sagrada de ministrar, en lugar de servir. La palabra diáconos, servidor,
se convirtió en un oficio eclesiástico, el de diácono, y se lo transliteró como diácono, en vez de traducirlo sencillamente por servidor. Se tradujo por diácono en lugar de traducirlo sencillamente por servidor, que es su sentido natural. Desde los siglos XVI y XVII y hasta hoy en día, las estructuras del poder influyeron fuertemente para que esta palabra fuera traducida en lugar de por servidor, por ministro. Por ministro. Hasta el punto de que eh, a los más altos cargos del Estado se les llama ministros y juntos forman el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Pero el sentido original es del de servidor. Servidor. No está imbuida esta palabra de esa aureola de ministro, sea en el gobierno civil o en el gobierno eclesiástico. En su sentido original, diaconeo significaba sencillamente atender a la mesa. Un sirviente, un camarero, un mesero, una persona que sirve a las mesas, a la mesa. Y de manera genérica significaba sencillamente servir. Servir. No era pues ni un oficio, ni un cargo, sino una función, la función de servir. Ya en el judaísmo, a diferencia del mundo griego, el servicio se entendía como una actividad digna, por lo que se le dio más importancia al servicio en el mundo del judaísmo que en el mundo griego y después en el mundo romano incluso. Sin embargo, no es sino hasta la aparición del Señor que tanto el concepto de autoridad como el de servicio reciben una nueva y profunda redefinición. Los griegos y los romanos estaban acostumbrados a que los trabajos, los servicios, ¿quién los realizaba? Los esclavos. En el mundo judío tenían un mayor alto concepto de lo que era el servicio. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, cambió y revalorizó todavía más el concepto del servicio. Fijémonos lo que dice en Mateo 20, versículos 25 al 28. Dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así, y ahora pone el ejemplo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el Nuevo Testamento, el servicio, como veis, es revalorizado, elevado a un rango insospechado y transformado en un factor esencial para el perfeccionamiento individual y comunitario. Jesús equipara el servicio con el amor de Dios. El fruto del amor es el servicio. Como acabamos de leer en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con Jesús, el sentido básico de diaconeo, de atender a la mesa, da un asombroso vuelco. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos esclavos a quienes, cuando venga el Señor, en su segunda venida, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, ¿quién? El Señor, y hará que se reclinen a la mesa los esclavos, y pasando los servirá. En Juan 13,
¿Os acordáis? Eh, el Creador y Señor de todo, el Todopoderoso, lava los pies a sus discípulos, ejemplificando cómo deben de ser las relaciones dentro del reino de Dios. Además, diaconeo, servir, abarca el abastecimiento, la preparación y la organización de las comidas, como vemos en Hechos 6.2. ¿Para qué? Para que la diaconía, el servicio de la palabra, Hechos 6.4, pudiera crecer sin obstáculos y lograra así el éxito que alcanzó. Todas las funciones dentro del ejército de Jesucristo, hermanos, son importantes, tanto en la vanguardia como en la retaguardia. La guerra la ganamos todos, independientemente del puesto que ocupemos cada uno de nosotros. Así que esto de ninguna manera significó que el servicio de las mesas, que es el amor en acción, fuera inferior al servicio de la palabra, que es la proclamación del amor, sino que servir a las mesas hacía posible la proclamación de la palabra. Como tampoco se desprende de esto que los que servían a la palabra, proclamando la palabra, los apóstoles en este caso, no se desprende de esto que los que servían a la palabra se constituyeran en una élite especial y sagrada, jerárquicamente superior a los demás. No es así. Ni siquiera significó que se elevara la figura de los apóstoles como portadores de la revelación, ya que ellos mismos son ejemplo de un servicio abnegado y sacrificado. Todos murieron mártires, excepto Juan, el apóstol Juan. Volviendo a Pablo, él ya había dicho en nuestro pasaje que era ministro de Cristo. Ya había dicho que era ministro del Evangelio. Y ahora dice que fue hecho ministro de la Iglesia, en tercer lugar, de la cual yo, dice, llegué a ser servidor. De la cual yo llegué a ser servidor. Pero Pablo no es igualmente ministro de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia, en los mismos sentidos. Más bien Cristo es el amo de quien recibe las instrucciones, cuya autoridad acata y a quien tiene que dar cuentas. El Evangelio, la palabra de Dios, es el instrumento de su servicio y la Iglesia es la beneficiaria de su ministerio. En todo caso, está claro que Pablo sirve a Cristo sirviendo a la Iglesia, sirviendo al Evangelio. No se puede servir a Cristo sin servir al Evangelio y a la Iglesia. No se puede servir a la cabeza sin servir al cuerpo, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Así pues, servidor llegó a ser ministro. Ministro. Otra traducción de esta palabra es mayordomo. Mayordomo. ¿Quién era el mayordomo en el siglo I? El mayordomo en el siglo I era un esclavo encargado de administrar, un esclavo de confianza, pero esclavo al fin y al cabo, encargado de administrar la casa de su amo, de supervisar a los demás esclavos, de distribuir los recursos y de encargarse de los negocios y de los asuntos financieros de su amo. Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había encargado. La iglesia es la casa de Dios. Y Pablo recibió la tarea de cuidar, de alimentar y de pastorear las iglesias, por lo cual habría de rendir cuentas a su amo. Todos los creyentes son responsables de administrar bien sus capacidades y los recursos de Dios, que Dios les da.
no solo los ministros, entre comillas, sino todos los creyentes que somos ministros o servidores de Jesucristo, somos responsables de administrar todos los recursos que Él pone en nuestras manos. Los colosenses estaban siendo acosados por hombres que trataban de desviarlos. Y debían de recordar que quien ahora les habla, Pablo, y a quien indirectamente debían su conocimiento de la salvación, era un administrador de Dios nombrado divinamente. Era el último de los apóstoles, Pablo. El oficio de administrador de las riquezas espirituales se le había encomendado a él, y por cierto, a sus ayudantes también, Timoteo, Tito, Epafras, Epafrodito, Marcos, Lucas, Silas, Priscila, Aquila, Bernabé, etc. No solo estaba Pablo y sus colaboradores. Y esto dice Pablo, es para beneficio vuestro. Ministro al Señor Jesucristo, sirvo al Señor Jesucristo, su evangelio y a la iglesia, para beneficio vuestro, en beneficio vuestro. En el caso de ellos, esto era verdad en un sentido muy especial, ya que habían sido ganados de los gentiles. La iglesia de Colosas, en el centro de Turquía, era una iglesia compuesta fundamentalmente por gentiles. Y Pablo fue enviado especialmente, cuidado, no exclusivamente, pero sí especialmente a los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Pablo también tenía un ministerio equilibrado. Predicaba, enseñaba y advertía. Tenía un ministerio equilibrado y procuraba llevar esa verdad a todos, no solamente a unos pocos, no como aquellos iluminados maestros gnósticos de Colosas que afirmaban que las verdades profundas y secretas eran sólo para un selecto grupo de iniciados privilegiados. Y la meta de Pablo era presentar a cada creyente maduro, es decir, perfecto en Cristo. La perfección cristiana no es la ausencia absoluta de pecado, sino madurez, crecer en Cristo en todas las cosas. ¿En qué sentido los colosenses fueron beneficiarios del ministerio del apóstol Pablo? Puesto que no lo habían visto nunca. ¿Cómo fueron beneficiarios ellos de su ministerio? Pues ya que la Iglesia es una e indivisible, el ministerio llevado a cabo en un lugar afecta tarde o temprano a la obra en otros lugares. Epafras no habría evangelizado a los colosenses, ni Pablo, si Pablo no hubiera servido fielmente en Éfeso, discipulando a Epafras. La evangelización del Valle de Lico, aunque no fue llevada directamente a cabo por medio del apóstol, sí fue el resultado indirecto de su apostolado. Pero además, Pablo servía directamente a los colosenses. ¿Cómo? Por medio de sus oraciones, por medio de su lucha espiritual a favor de ellos y ahora por medio de sus cartas. El Señor vaya formando en nosotros una visión como la de Pablo, un espíritu como el de Pablo y un servicio generoso, sacrificial y próspero como el suyo. Y todo para la sola gloria de Dios. Amén.